Una joven de 17 años guardaba un secreto que podría sacudir a una de las familias más poderosas de la ciudad. Creció entre los bastidores del lujo, observando en silencio mientras su madre servía a una familia influyente. Lo que descubrió cambiaría su vida para siempre. Antes de escuchar este increíble relato, no olvides suscribirte al canal para más historias emocionantes. Lucía ajustaba su uniforme escolar por última vez aquella mañana de abril, observando frente al espejo las marcas de cansancio que ya se dibujaban en su joven rostro. A los 17 años, cargaba con responsabilidades que no deberían pertenecer a alguien de su edad. Su madre, Rosa, había trabajado como empleada doméstica en la mansión de la familia Alarcón por más de una década, en una de las casas más imponentes del barrio de Santa Cruz, en el corazón de Sevilla. La casa de los Alarcón estaba situada en una de las avenidas más nobles, con sus muros altos y jardines impecables que ocultaban secretos que solo quienes trabajaban allí dentro conocían. Rosa siempre fue discreta, casi invisible, como se esperaba de alguien en su posición. Lucía creció escuchando las historias que su madre contaba sobre la rutina de la familia, pero siempre con cuidado, nunca revelando más de lo debido. Víctor Alarcón era un empresario respetado en la ciudad, dueño de una de las mayores constructoras de la región. Su empresa estaba involucrada en prácticamente todos los grandes proyectos urbanos de los últimos años. Mateo, su único hijo, estudiaba administración en una universidad privada y ya estaba siendo preparado para asumir los negocios familiares. Era un joven de 22 años, popular entre sus compañeros, siempre rodeado de amigos y admiradores. Rosa nunca se quejaba del trabajo, incluso cuando las jornadas se extendían más de lo normal. Tenía acceso a toda la casa, organizaba documentos importantes cuando era necesario y siempre demostró una lealtad inquebrantable hacia la familia que la empleaba. Lucía admiraba la dedicación de su madre, pero a veces se preguntaba si toda aquella sumisión realmente valía la pena. El cambio en la vida de ambas ocurrió de forma gradual. Rosa comenzó a llegar a casa más silenciosa de lo habitual, con una mirada distante que Lucía no lograba comprender. Durante la cena, su madre miraba el plato sin mucho apetito, perdida en pensamientos que no compartía con su hija. «Mamá, ¿ha pasado algo en el trabajo?», preguntaba Lucía, pero Rosa siempre desviaba el tema diciendo que solo estaba cansada. Era mentira y ambas lo sabían. En las semanas siguientes, Rosa comenzó a traer a casa algunos papeles que guardaba en una carpeta vieja debajo de la cama. Lucía nunca preguntó qué era, respetando la privacidad de su madre, pero notó que ella los estudiaba todas las noches, como si estuviera intentando entender algo muy importante. Fue una tarde de jueves cuando Rosa llegó a casa más temprano de lo normal. Lucía estaba estudiando para un examen de matemáticas cuando oyó la llave en la puerta. Su madre entró con el rostro enrojecido, los ojos llorosos, cargando una caja con sus pertenencias personales. «Me han despedido», dijo Rosa simplemente, dejando la caja en el suelo del salón. «Después de 12 años, me han despedido». Lucía soltó los libros y corrió a abrazar a su madre. Rosa estaba temblando, no solo de rabia, sino de un miedo que Lucía nunca había visto antes. Era como si su madre hubiera envejecido 10 años en aquel día. «¿Pero por qué? Siempre ha sido una empleada ejemplar», cuestionó Lucía, intentando entender qué había sucedido. Rosa miró a su hija durante un largo momento antes de responder. A veces, Lucía, cuando uno ve cosas que no debería ver, paga un precio por ello. Dijeron que mi trabajo ya no estaba a la altura de los estándares que esperaban. Pero Lucía sabía que había más en la historia. Su madre nunca fue descuidada ni irresponsable. Algo había sucedido en la mansión de los Alarcón, algo que Rosa no estaba dispuesta a contar en aquel momento. En los días que siguieron, Rosa intentó encontrar otro empleo, pero las puertas se cerraban una tras otra. Era como si una palabra invisible se hubiera extendido por toda la ciudad, impidiendo que consiguiera trabajo en cualquier lugar. Los ahorros de la familia empezaron a disminuir rápidamente y Lucía vio a su madre entrar en una espiral de tristeza que la dejaba cada vez más frágil. Rosa pasaba horas mirando por la ventana.
perdida en pensamientos que no compartía. Dejó de salir de casa, empezó a tener dificultades para dormir y poco a poco fue perdiendo el interés por las cosas sencillas de la vida que antes la alegraban. Lucía observaba esta transformación con el corazón roto, sin saber cómo ayudar. Fue durante una de esas noches difíciles cuando Rosa llamó a su hija para que se sentara a su lado en la cama. Con las manos temblorosas, abrió la carpeta que guardaba bajo el colchón y le mostró a Lucía una serie de documentos que había copiado durante sus últimos días de trabajo en la mansión. Lucía, hija mía, existen cosas en este mundo que son más grandes que nosotras dos, cosas que personas poderosas hacen pensando que nunca serán descubiertas. Yo vi algunas de esas cosas y por eso estoy pagando el precio. Rosa le mostró a su hija fotos de documentos, contratos extraños, transferencias bancarias que no tenían sentido. Había también algunas grabaciones de audio que había hecho discretamente, de conversaciones que presenció mientras limpiaba el despacho de Víctor Alarcón. «¿Por qué guardaste todo esto?», preguntó Lucía, aún intentando procesar la información. «Porque un día, cuando ya no tengas miedo, cuando seas lo suficientemente fuerte, tal vez puedas hacer algo con ello, algo que yo no tuve el valor de hacer». Rosa le explicó a su hija que había descubierto irregularidades en los contratos de la constructora Alarcón, favoritismos en licitaciones públicas, pagos extraños a funcionarios del ayuntamiento. Nada que pudiera probarse fácilmente, pero evidencias suficientes para levantar sospechas serias sobre la gestión de los negocios familiares. Lucía sostuvo las manos de su madre, sintiendo el peso de la responsabilidad que se colocaba sobre sus hombros. «Mamá, no entiendo mucho de estas cosas, pero sé que siempre has hecho lo que creías correcto. Si crees que esto es importante, lo guardaré con cuidado». Rosa sonrió por primera vez en semanas. «Mi niña valiente, siempre has sido más fuerte que yo. Un día, cuando llegue el momento adecuado, sabrás qué hacer». Aquella noche Lucía no pudo dormir. Se quedó pensando en su madre, en la familia, Alarcón, y en lo que significaba cargar con un secreto tan pesado. No tenía idea de que en pocos meses sería invitada a la fiesta de cumpleaños de Mateo Alarcón, y que aquella invitación cambiaría su vida de una forma que jamás podría imaginar. Los meses pasaron lentamente. Rosa fue perdiendo cada vez más la vitalidad, como si una parte de su alma hubiera sido arrancada junto con su empleo. Lucía asumió la responsabilidad de cuidar la casa y a su madre, dividiendo su tiempo entre los estudios y los trabajos a tiempo parcial que consiguió para complementar los ingresos familiares. Observaba desde lejos la vida de la familia Alarcón a través de las redes sociales y de los comentarios que oía en el instituto. Mateo continuaba su vida universitaria, rodeado de lujo y privilegios, sin tener idea de que una chica de 17 años guardaba información que podría sacudir toda la estructura que sostenía su vida confortable. Lucía sabía que un día tendría que tomar una decisión sobre qué hacer con aquellos documentos, pero por ahora solo esperaba, cuidando de su madre e intentando encontrar fuerzas para enfrentar un futuro incierto, cargando un secreto que pesaba cada día más en su joven corazón. 6 meses habían pasado desde el despido de Rosa, y la vida de las dos mujeres se había transformado por completo. Lucía trabajaba a tiempo parcial en una pequeña librería del centro para ayudar con los gastos, mientras intentaba mantener sus notas en el instituto. Rosa estaba cada vez más frágil, pasando la mayor parte de los días en casa, como si hubiera perdido el valor de enfrentar el mundo exterior. La situación financiera de la familia se volvió aún más difícil cuando Rosa necesitó empezar a tomar medicamentos para la ansiedad y la depresión. Lucía asumió casi todas las responsabilidades del hogar, levantándose temprano para preparar el desayuno, cuidando a su madre antes de ir a clase y trabajando en la librería todas las tardes. Ana, su mejor amiga desde la infancia, notaba el cansancio creciente en los ojos de Lucía. «Necesitas un descanso, Lucía. No puedes cargar con todo este peso sola», le decía siempre que se encontraban durante el recreo. «No tengo elección, Ana.
Mi madre me necesita, respondía Lucía, intentando ocultar lo exhausta que estaba. Ana venía de una familia de clase media, hija de un contable que trabajaba para varias empresas de la ciudad, incluida la constructora Alarcón. Siempre demostró admiración por la fuerza de Lucía, pero también preocupación por el aislamiento creciente de su amiga. Fue una tarde de septiembre cuando algo inesperado sucedió. Lucía estaba organizando libros en la estantería de la librería cuando Olga, una compañera del instituto, entró en el establecimiento. Olga era una de las chicas más populares de clase, siempre bien vestida, hija de una familia adinerada que se movía en los mismos círculos sociales que los Alarcón. «Hola, Lucía. Qué coincidencia encontrarte aquí», dijo Olga con una sonrisa que parecía un poco forzada. «No, sabía que trabajabas en este lugar». Lucía saludó a su compañera educadamente, pero mantuvo las distancias. Nunca había tenido mucha cercanía con Olga, ni con las otras chicas populares. Vivían en mundos completamente diferentes. «Mira, en realidad he venido porque quería darte una invitación», continuó Olga sacando un sobre dorado del bolso. «Mateo Alarcón va a dar una fiesta de cumpleaños el próximo sábado y pidió específicamente que te invitara». Lucía sintió que la sangre se le helaba en las venas al oír el nombre Alarcón. ¿Por qué el hijo de la familia que había destruido la vida de su madre querría invitarla a una fiesta? Miró el sobre dorado como si fuera algo peligroso. «No entiendo. ¿Por qué me invitaría a mí? Ni siquiera nos conocemos bien», cuestionó Lucía, intentando mantener la voz firme. «Bueno, dijo que ha oído hablar de ti en el instituto y cree que sería genial tener a personas diferentes en la fiesta. Ya sabes, no solo a la gente del mismo círculo de siempre», explicó Olga, pero había algo en su tono que no sonaba completamente sincero. Lucía tomó la invitación con las manos temblando ligeramente. El papel era grueso, caro, con letras doradas, grabadas. La dirección era la misma de la mansión donde su madre había trabajado por tantos años, la misma casa donde Rosa había descubierto los secretos que ahora dormían en una carpeta bajo su cama. «La fiesta va a ser increíble, Lucía. Habrá música en directo, comida deliciosa y todo el mundo estará allí. Es una oportunidad única», insistió Olga, observando atentamente la reacción de Lucía. «Yo me lo pensaré», respondió Lucía, guardando la invitación en el bolsillo del delantal. «Gracias por traerla». Olga sonrió de nuevo. «Espero que aparezcas. Sería una pena perderse una fiesta así». Echó una mirada alrededor de la librería, como si estuviera evaluando el ambiente modesto. «Estoy segura de que sería una experiencia totalmente nueva para ti». Después de que Olga se marchara, Lucía estuvo inquieta el resto de la tarde. No podía concentrarse en el trabajo, pensando en la invitación y en lo que podría significar. ¿Por qué, después de meses sin ningún contacto, la familia Alarcón se interesaba de repente por ella? Cuando llegó a casa esa noche, encontró a Rosa sentada en el sillón del salón, mirando por la ventana como siempre hacía en los últimos meses. Lucía dudó un momento antes de mostrarle la invitación a su madre. Rosa tomó el sobre con cuidado, como si fuera algo frágil, y leyó el contenido en silencio. Su rostro se volvió aún más pálido de lo normal. «Saben que eres mi hija», dijo Rosa finalmente, con la voz casi en un susurro. «¿Qué quieres decir con eso, mamá?». Rosa miró a los ojos de su hija. «Lucía, esa familia no hace nada sin un motivo. Si te están invitando a esa fiesta, es porque tienen algún plan. Deben saber que trabajas en la librería, donde estudias, tal vez incluso sobre nuestra situación financiera». Lucía se sentó en el sofá al lado de su madre. «¿Crees que saben lo de los documentos que guardaste?». «No lo sé, pero tengo miedo de que sospechen algo. Tal vez descubrieron que me llevé algunas cosas cuando me despidieron». Las dos se quedaron en silencio durante un largo momento, procesando las implicaciones de la invitación. Lucía sentía una mezcla de rabia y curiosidad. Parte de ella quería ignorar por completo la invitación, pero otra parte tenía curiosidad por ver de cerca a la familia que había causado tanto sufrimiento en su hogar. «Mamá, ¿y si fuera? ¿Y si esta fuera una oportunidad de hacer algo?». Rosa sostuvo las manos de su hija. «Lucía,
Aún eres muy joven. Esas personas son peligrosas de una forma que no comprendes. Tienen poder, influencia, dinero. Pueden destruir nuestra vida aún más de lo que ya lo han hecho. Pero nuestra vida ya está destruida, mamá. Míranos. Tú apenas puedes salir de casa. Yo trabajo para mantener a nuestra familia a los 17 años, y ellos siguen viviendo como si nada hubiera pasado. No es justo. Rosa vio en los ojos de su hija una determinación que le recordaba a sí misma cuando era más joven. Si realmente estás pensando en hacer algo, tienes que ser muy cuidadosa. Son más listos de lo que parecen. En los días siguientes, Lucía no pudo dejar de pensar en la invitación. En el instituto, notó que algunos compañeros susurraban cuando ella pasaba, y tuvo la impresión de que hablaban de ella. Ana confirmó sus sospechas durante el almuerzo. He oído a algunas chicas comentar que te han invitado a la fiesta de Mateo. Les parecía extraño porque, ya sabes, no os movéis en el mismo círculo, dijo Ana delicadamente. ¿Y qué más decían? Ana dudó antes de responder. Bueno, algunas parecían sorprendidas, otras se estaban riendo. Lucía sintió que se le encogía el estómago. ¿Riendo de qué? Lucía, ya sabes cómo son esas chicas. Creen que solo personas como ellas merecen estar en esas fiestas. Deben de estar pensando que será divertido verte intentar encajar en un ambiente que no es el tuyo. En aquel momento, Lucía empezó a entender que tal vez la invitación no era un gesto de inclusión, sino una trampa cuidadosamente planeada para humillarla públicamente. La idea la enfureció, pero también la hizo estar más decidida. Aquella noche, volvió a hablar con Rosa sobre sus sospechas. Mamá, creo que quieren humillarme en la fiesta, hacer que pase vergüenza delante de todo el mundo. Es posible, hija mía. Esa familia siempre ha creído que personas como nosotras existimos solo para servirlos o para su entretenimiento. Lucía miró hacia la carpeta que estaba sobre la mesa de centro, donde Rosa había colocado todos los documentos que guardaba. ¿Y si fuera a esa fiesta, pero les llevara una sorpresa? Rosa siguió la mirada de su hija. Lucía, tienes que tener mucho cuidado con lo que estás pensando. Si haces algo precipitado, puedes ponernos en peligro. Mamá, ellos ya nos han puesto en peligro. Destruyeron nuestra vida y ahora quieren divertirse a nuestra costa. Tal vez sea hora de mostrarles que no somos tan indefensas como piensan. Rosa vio una luz en los ojos de su hija que no veía desde hacía meses. A pesar del miedo, sintió también un orgullo extraño por el valor que Lucía estaba demostrando. Si realmente quieres hacer esto, hija mía, vamos a planearlo juntas. Pero tiene que ser algo inteligente, algo que no pueda ser usado contra nosotras después. Lucía tomó la mano de su madre y sonrió por primera vez en mucho tiempo. Entonces vamos a demostrarles que subestimaron a la familia equivocada. La semana previa a la fiesta pasó como en un sueño extraño para Lucía. Durante el día mantenía su rutina normal, trabajando en la librería y cuidando de su madre. Pero por la noche ella y Rosa planeaban cuidadosamente cada detalle de lo que ocurriría el sábado. Rosa había mejorado considerablemente desde que decidió contárselo todo a su hija. Era como si compartir el peso del secreto le hubiera devuelto parte de sus fuerzas. Ayudaba a Lucía a entender cada documento, explicando los detalles de las irregularidades que había descubierto durante sus años trabajando en la mansión Alarcón. ¿Ves estos contratos de aquí?, señalaba Rosa una serie de papeles que había copiado. Son para obras públicas que costaron 3 veces más de lo que debían. Y estos pagos de aquí son para cuentas que ni siquiera existen oficialmente. Lucía estudiaba cada detalle con atención, intentando comprender la complejidad de lo que su madre había descubierto. Mamá, esto es muy serio. ¿Por qué no buscaste a alguien para denunciarlo en su momento? Porque tenía miedo, Lucía, y porque sabía que tenían poder suficiente para hacer desaparecer cualquier evidencia. Pero ahora, contigo a mi lado, me siento más valiente. Rosa enseñó a su hija cómo organizar los documentos de forma que tuvieran sentido para alguien de fuera, como un periodista o un fiscal. Separaron las evidencias más importantes e hicieron copias de todo, guardando los originales en lugares distintos. Durante esa semana,
Lucía también tuvo que lidiar con la curiosidad creciente de sus compañeros de instituto. Ana era la única que sabía que algo importante estaba pasando, pero Lucía no le había contado todos los detalles para preservar la seguridad de su amiga. ¿De verdad vas a ir a esa fiesta?, preguntó Ana durante el recreo del jueves. Sé que no es asunto mío, pero estoy preocupada por ti. Ana, confía en mí. Sé lo que estoy haciendo, respondió Lucía, intentando sonar más segura de lo que realmente se siente. Es que he oído algunas cosas que me han dejado aún más preocupada. Lucía dejó de caminar. ¿Qué tipo de cosas? Ana miró a su alrededor para asegurarse de que nadie escuchaba. Bueno, mi padre estuvo trabajando hasta tarde ayer y, cuando llegó a casa, comentó algo sobre haber visto a Mateo Alarcón y a algunos amigos suyos hablando en el despacho de la constructora. Se estaban riendo de algo, y mi padre tuvo la impresión de que estaban planeando algún tipo de broma. El estómago de Lucía se apretó. ¿Tu padre oyó lo que decían? No exactamente, pero dijo que oyó mencionar tu nombre varias veces. Lucía, creo que deberías replantearte esa decisión de ir a la fiesta. Lucía agradeció a Ana su preocupación, pero sabía que no podía echarse atrás ahora. Las sospechas de que la fiesta era una trampa solo confirmaban lo que ya imaginaba. Eso la hacía estar aún más decidida a darles el escarmiento que la familia Alarcón merecía. Aquella noche le contó a Rosa la conversación con Ana. «Mamá, realmente están planeando algo para humillarme en la fiesta». Rosa no pareció sorprendida. Era lo que esperaba, hija mía. Esa familia siempre se ha divertido con el sufrimiento ajeno, pero ahora van a descubrir que eligieron a la persona equivocada para sus juegos. El viernes, víspera de la fiesta, Lucía decidió que necesitaba un vestido apropiado para la ocasión. No tenía dinero para comprar algo nuevo, pero Rosa sacó del armario un vestido negro sencillo que había guardado durante todos estos años. «Era mi vestido para ocasiones especiales cuando era más joven», explicó Rosa, pasando la mano delicadamente sobre la tela. «Siempre pensé que algún día podrías usarlo tú». Lucía se probó el vestido y se sorprendió de lo bien que le quedaba. Era elegante sin ser exagerado, sencillo pero hermoso. «Está perfecto, mamá. Gracias. Vas a estar guapísima, hija mía. Y lo más importante, vas a estar preparada». Rosa también ayudó a Lucía a preparar un pequeño bolso con los documentos más importantes cuidadosamente organizados. Eligieron las evidencias que serían más fáciles de entender rápidamente y que causarían mayor impacto. Recuerda, Lucía, el elemento sorpresa es nuestra mayor ventaja. No esperan que sepas nada de esto. La mañana del sábado, Lucía se despertó con una mezcla de nerviosismo y determinación. Sabía que aquel día marcaría un punto de inflexión en su vida, independientemente del resultado. Rosa estaba más animada de lo que había estado en meses. «¿Cómo te sientes, hija?» «Con miedo, pero también aliviada. Por fin vamos a hacer algo, mamá. Ya no vamos a aceptar todo en silencio». Durante la mañana, revisaron una última vez todo el plan. Rosa se aseguró de explicar de nuevo cada detalle de los documentos, preparando a Lucía para cualquier pregunta que pudiera surgir. «Recuerda que no tienes que explicarlo todo de golpe. Solo deja claro que sabes lo que han hecho y que otras personas también lo sabrán pronto». Lucía pasó la tarde intentando relajarse, leyendo un libro y charlando con su madre sobre temas cotidianos. Quería mantener la mente en calma para estar preparada para la noche. Mientras tanto, en la mansión Alarcón, los preparativos para la fiesta estaban en marcha. Mateo había invitado a más de 50 personas, incluidos todos sus compañeros de universidad y varias familias influyentes de Sevilla. La casa estaba siendo decorada con flores caras e iluminación especial. Víctor Alarcón observaba los preparativos con satisfacción. «Esta fiesta consolidará nuestra posición en la sociedad de la ciudad», comentó a su esposa, Inés Alarcón. «Es importante que todos vean lo respetada que es nuestra familia». Inés, una mujer elegante de 50 años,
siempre se preocupaba mucho por las apariencias sociales. Estoy segura de que será una noche memorable, querido. Mateo ha invitado a personas muy interesantes. Mateo estaba especialmente emocionado con la fiesta. Había planeado algunas sorpresas para algunos de los invitados, especialmente para cierta chica que había despertado su curiosidad de una forma peculiar. Será divertido ver cómo reaccionan algunas personas cuando están fuera de su ambiente natural, comentó con sus amigos más cercanos mientras organizaban los últimos detalles. Diego, uno de sus mejores amigos desde la infancia, parecía ligeramente incómodo con el tono de la conversación. Mateo, ¿no crees que a veces te pasas con esas bromas? Relájate, Diego. Es solo diversión inocente. Además, esas personas necesitan conocer su lugar en la sociedad. Adrián, otro amigo del grupo, se rió de la observación de Mateo. Es verdad, algunos necesitan una lección de humildad de vez en cuando. A medida que se acercaba la noche, Lucía comenzó a arreglarse con cuidado. Se peinó de forma sencilla pero elegante, se aplicó un maquillaje discreto y se puso el vestido negro que había pertenecido a su madre. «Estás preciosa, hija mía», dijo Rosa con los ojos llenos de orgullo. «Pero más importante aún, estás fuerte y preparada». Lucía comprobó una última vez que todos los documentos estuvieran seguros en su pequeño bolso. Había elegido solo las evidencias más contundentes, aquellas que serían imposibles de ignorar o explicar. «Mamá, ¿y si sale todo mal? ¿Y si consiguen volver la situación contra nosotras?» Rosa sostuvo el rostro de su hija con ambas manos. «Lucía, lo que nos han hecho ya ha sido lo suficientemente malo. Pase lo que pase esta noche, al menos tendremos la dignidad de haber luchado. Y quién sabe, tal vez esto impida que hagan lo mismo con otras familias». Lucía respiró hondo, sintiéndose fortalecida por las palabras de su madre. «Tienes razón, no podemos seguir viviendo con miedo». A las 7 de la tarde, Lucía estaba lista para salir. Besó a su madre en la frente y caminó hacia la puerta, llevando consigo no solo un bolso con documentos, sino también años de injusticia que finalmente serían confrontados. «Sé valiente, hija mía, estaré aquí esperando a que vuelvas». Lucía sonrió por última vez antes de salir de casa. «Voy a volver siendo distinta, mamá. Las dos seremos distintas después de hoy». La caminata hasta la mansión Alarcón le llevó aproximadamente 20 minutos. A medida que Lucía se acercaba a la casa iluminada, podía oír los sonidos de la fiesta: música, conversaciones animadas, risas. Se detuvo un momento fuera de las puertas, observando el movimiento de coches caros llegando y saliendo. Por un breve instante, se preguntó si no sería más sensato volver a casa y olvidar todo aquel plan. Pero entonces recordó el rostro abatido de su madre en los últimos meses, las noches en las que Rosa lloraba, pensando que ella no la oía, y todas las injusticias que su familia había sufrido en silencio. Lucía se ajustó el bolso al hombro y caminó hacia la entrada de la mansión, lista para cambiar su vida para siempre. La mansión Alarcón era aún más imponente de lo que Lucía recordaba de las pocas veces que había pasado por allí durante su infancia. Las luces doradas iluminaban toda la fachada y el jardín estaba decorado con arreglos de flores carísimas. Coches de lujo estaban estacionados en doble fila frente a la casa y el sonido de la música clásica se mezclaba con las conversaciones animadas que venían del interior. Lucía respiró hondo antes de acercarse a la entrada principal. Un empleado uniformado verificó su invitación y la dirigió al salón principal, donde la fiesta estaba en pleno apogeo. Cuando entró, sintió inmediatamente el peso de las miradas curiosas sobre ella. El salón era magnífico, con lámparas de cristal, muebles antiguos y obras de arte en las paredes. Había al menos 50 personas repartidas por el ambiente, todas vestidas con ropas caras y luciendo joyas que valían más de lo que Lucía ganaba en un año trabajando en la librería. Olga fue una de las primeras en notar su llegada. «Mira quién ha aparecido», exclamó lo suficientemente alto como para llamar la atención de varias personas a su alrededor. «Qué bien que hayas venido, Lucía. Empezaba a pensar que te habías echado atrás». Lucía saludó a Olga educadamente,
pero percibió de inmediato que había algo falso en su entusiasmo. Varias personas miraban en su dirección, algunas susurrando comentarios que ella no lograba oír. Mateo Alarcón apareció pocos minutos después, impecablemente vestido con un traje que probablemente costaba más que la renta mensual de la familia de Lucía. Se acercó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Lucía, qué sorpresa verte aquí. Gracias por aceptar nuestra invitación», dijo, extendiendo la mano para saludarla. «Espero que te sientas como en casa». «Gracias por la invitación», respondió Lucía, manteniendo la voz firme a pesar del nerviosismo que sentía por dentro. Mateo la presentó a algunos de sus amigos universitarios, incluidos Diego y Adrián, a quienes ella había visto algunas veces en el instituto cuando venían a buscar a Mateo para algún evento social. Las presentaciones fueron cordiales, pero Lucía podía sentir que estaba siendo evaluada como una curiosidad, no como una invitada genuina. «Así que, Lucía, qué bien conocerte mejor», dijo Adrián con una sonrisa que parecía ensayada. «Mateo nos contó que trabajas en una librería. Debe de ser interesante estar rodeada de libros todo el tiempo». «Sí, me gusta mucho leer», respondió Lucía simplemente, dándose cuenta de que la conversación tenía un tono condescendiente que la molestaba. Diego parecía ligeramente más sincero que los otros. «Y estás en el último año de bachillerato también, ¿verdad? ¿Tienes planes de ir a la universidad?» «Tengo la intención, pero aún no sé si podré pagarlo», respondió Lucía honestamente, notando que su respuesta causó un silencio incómodo en el grupo. Mateo rompió el silencio con una carcajada. «Bueno, hay varias opciones para personas en tu situación. Becas, préstamos, siempre hay una manera para quien realmente quiere estudiar». La forma en que dijo «personas en tu situación» hizo que Lucía sintiera una ola de rabia que se esforzó por controlar. Era exactamente el tipo de comentario que confirmaba sus sospechas sobre los verdaderos motivos de la invitación. Durante la primera hora de la fiesta, Lucía circuló por el salón, observando las interacciones sociales e intentando entender mejor la dinámica de la familia Alarcón. Víctor e Inés recibían a los invitados con la elegancia de quien está acostumbrado a ser el centro de atención. Notó cómo trataban a personas diferentes de forma distinta, siendo especialmente cálidos con familias que poseían un estatus social similar al suyo. Fue durante esta observación cuando Lucía se percató de la presencia de un hombre que no parecía encajar completamente en el perfil de los otros invitados. Era un poco mayor, tal vez de unos 30 años, vestía ropa formal pero sin el lujo exagerado de los otros hombres presentes. Estaba conversando discretamente con algunas personas, tomando notas ocasionales en un pequeño cuaderno. Cuando sus miradas se cruzaron por un momento, Lucía tuvo la impresión de que él la había reconocido de algún lugar, aunque estaba segura de no haberlo visto nunca antes. Había algo en sus ojos que era diferente a los demás invitados, una seriedad que contrastaba con el clima festivo del ambiente. Se estaba sirviendo comida en mesas elaboradamente decoradas, y Lucía se acercó para tomar algo de comer. Fue en ese momento cuando oyó una conversación que confirmó sus peores sospechas sobre la fiesta. «¿Dónde está la chica que invitó Mateo?», preguntaba una voz femenina que reconoció como la de Sofía, una compañera del instituto que siempre iba con Olga. «Allí, cerca de la mesa de la comida», respondió otra voz. «Madre mía, realmente ha venido con ese vestido tan simple. Esto va a ser aún más divertido de lo que imaginábamos». ¿Habéis visto cómo ha respondido cuando Adrián le ha preguntado por la universidad? Ha sido vergonzoso. Realmente no tiene idea de dónde está metida. Lucía sintió que se le calentaba el rostro, pero siguió fingiendo que estaba centrada en la comida mientras oía más de la conversación. «Mateo ha dicho que va a dar la sorpresa durante el brindis», continuó Sofía. «Le pedirá que diga unas palabras a todos los invitados. Imaginaos su cara cuando se dé cuenta de que no tiene nada inteligente que decir ante toda esta gente importante. Y después le dará ese regalo especial que ha preparado. Va a ser desternillante ver su reacción». Lucía se alejó discretamente de la mesa,
con el corazón latiéndole con fuerza. Ahora tenía la certeza de que todo había sido planeado para humillarla públicamente. La rabia que sentía empezaba a transformarse en una determinación fría y calculada. Buscó un lugar más reservado en el salón para organizar sus pensamientos y decidir cuál sería el mejor momento para actuar. Fue entonces cuando el hombre del cuaderno se le acercó. «Perdona, ¿eres Lucía?», preguntó en voz baja. Lucía lo miró con sospecha. «Sí, soy yo». «¿Quién lo pregunta?» «Mi nombre es Marcos», se presentó, extendiendo una tarjeta de visita discretamente. «Soy periodista de investigación. Trabajo para el Diario Nacional». El corazón de Lucía dio un salto. ¿Un periodista? En la fiesta de los Alarcón no podía ser coincidencia. ¿Qué quiere de mí? Recientemente he recibido algunas informaciones anónimas sobre irregularidades que involucran a la constructora Alarcón. Cuando supe que había sido invitada a esta fiesta, pensé que podría ser algo más que una coincidencia. Lucía miró a su alrededor para asegurarse de que nadie prestaba atención a su charla con Marcos. ¿Por qué cree que yo tendría alguna información sobre eso? Marcos bajó aún más la voz. Porque descubrí que tu madre trabajó aquí durante muchos años y fue despedida de forma sospechosa hace unos meses. Y porque las personas que han trabajado en casas como esta a veces ven cosas que no deberían ver. Lucía sintió una mezcla de alivio y nerviosismo. Era posible que Marcos fuera exactamente la persona que ella y Rosa necesitaban para dar credibilidad a las evidencias que habían reunido. Pero también era posible que fuera una trampa aún más elaborada de la familia Alarcón. «No puedo hablar de eso aquí», susurró ella. «Pero tal vez podamos hablar después de la fiesta». Marcos asintió y discretamente le entregó una tarjeta con su teléfono. «Estaré esperando tu llamada». «Y Lucía», añadió antes de alejarse, «ten cuidado esta noche. Tengo la impresión de que no has sido invitada aquí por casualidad». Después de que Marcos se alejara, Lucía se sintió aún más tensa. La presencia de un periodista de investigación en la fiesta confirmaba que había mucho más sucediendo entre bastidores de lo que imaginaba. Tal vez su madre tuviera razón sobre que el poder y la influencia de la familia Alarcón eran mayores de lo que aparentaban. Decidió que necesitaba acelerar sus planes. Si Mateo realmente planeaba humillarla durante el brindis, ella tendría que actuar antes de que eso sucediera. Lucía comprobó discretamente que los documentos seguían seguros en su bolso y se preparó mentalmente para el enfrentamiento que se avecinaba. El sonido del tintineo de una copa de cristal llamó la atención de todos los invitados. Víctor Alarcón estaba en el centro del salón, pidiendo silencio para pronunciar un discurso. «Queridos amigos y familiares», comenzó con voz imponente, «es una alegría inmensa teneros a todos aquí para celebrar un nuevo cumpleaños de mi hijo Mateo». Lucía observó al patriarca de la familia hablar, recordando todas las veces que su madre había mencionado lo respetado y temido que era al mismo tiempo. Ahora estaba a punto de descubrir personalmente cuánto de verdad había en esas impresiones. Mateo se está convirtiendo en un joven admirable, siguiendo los pasos de la familia en los negocios y en la vida social de nuestra comunidad, continuó Víctor, mirando orgullosamente a su hijo. El discurso de Víctor fue seguido por varios brindis y aplausos. Acto seguido, Mateo tomó la palabra. «Gracias a todos por estar aquí. Esta noche es especial no solo porque cumplo un año más, sino también porque he tenido la oportunidad de conocer a personas nuevas e interesantes», dijo, dirigiendo la mirada hacia Lucía de una forma que la hizo sentir como una presa observada por un depredador. Lucía se dio cuenta de que el momento que tanto temía se acercaba. Era hora de decidir si sería la víctima o si tomaría el control de la situación. Mateo continuó su discurso, caminando por el salón con la confianza de quien nunca ha enfrentado una verdadera adversidad en la vida. Como decía, esta noche es especial también porque he podido conocer mejor a algunas personas de nuestra comunidad que tal vez no hayan tenido la oportunidad de acudir a eventos como este antes. Lucía sintió que le hervía la sangre al darse cuenta de que se refería a ella de forma indirecta.
preparando el terreno para cualquier humillación que tuviera planeada. Los invitados parecían expectantes, como si supieran que algo interesante estaba a punto de suceder. Por eso me gustaría invitar a una persona muy especial a que venga aquí delante y nos cuente un poco sobre sí misma, continuó Mateo, extendiendo la mano en dirección a Lucía. Lucía, ¿podrías venir aquí, por favor? El salón se quedó en silencio. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Lucía podía sentir la expectativa maliciosa de algunos invitados que claramente esperaban un espectáculo bochornoso. Por un momento dudó, sintiendo el peso de estar completamente sola en medio de personas que la veían como entretenimiento. Pero entonces recordó las palabras de su madre. «Sé valiente, hija mía». Recordó los meses de sufrimiento que Rosa había pasado, las noches en que su madre lloraba pensando que ella no la oía, y todas las injusticias que su familia había sufrido en silencio. Lucía caminó lentamente hasta el centro del salón, manteniendo la postura erguida y la mirada firme. Mateo sonrió de forma petulante, claramente esperando que ella demostrara nerviosismo o vergüenza. «Gracias por la invitación para hablar», comenzó Lucía, con su voz sorprendentemente firme resonando por el salón silencioso. «Realmente es una oportunidad especial estar aquí esta noche». Mateo parecía satisfecho con el inicio, imaginando que ella seguiría el guión que él había preparado mentalmente para ella. «Por favor, cuéntanos a todos un poco sobre ti, tu trabajo, tus planes». Lucía respiró hondo e hizo algo que nadie esperaba. En lugar de hablar de sí misma, abrió su bolso y sacó una pequeña carpeta con los documentos que había preparado con cuidado durante la semana. «En realidad, Mateo, prefiero hablar de algo mucho más interesante», dijo, con su voz ganando fuerza en cada palabra. «Me gustaría hablar sobre la honestidad, la transparencia y lo que sucede cuando personas poderosas piensan que nadie está prestando atención». La atmósfera en el salón cambió instantáneamente. Mateo perdió la sonrisa y Víctor Alarcón se acercó rápidamente, dándose cuenta de que algo se estaba saliendo de control. «Lucía, querida, tal vez sea mejor que...» Víctor intentó interrumpir, pero ella le cortó. «Señor Alarcón, qué bien que se nos una», dijo Lucía mirando directamente a los ojos del patriarca. «De hecho, lo que tengo que decirle interesa principalmente a usted». Abrió la carpeta y sacó algunos documentos, manteniéndolos lo suficientemente altos como para que todos pudieran ver que eran papeles oficiales con sellos y firmas. «Mi madre, Rosa, trabajó en esta casa durante 12 años. Fue una empleada dedicada, discreta y leal, hasta el día en que vio algunas cosas que la dejaron muy inquieta. El silencio en el salón era ensordecedor. Los invitados miraban alternativamente a Lucía y a Víctor, intentando entender qué estaba pasando. Víctor intentó mantener la compostura, pero Lucía podía ver el pánico empezando a formarse en sus ojos. «Jovencita, creo que estás confundida sobre algunas cosas». «No estoy confundida, señor Alarcón. Estoy muy bien informada», replicó Lucía, mostrando uno de los documentos. «Por ejemplo, sobre este contrato para la construcción del nuevo colegio municipal, donde su empresa cobró 3 veces el valor de mercado por los materiales». Los murmullos empezaron a extenderse entre los invitados. Algunas personas se acercaron para intentar ver mejor los papeles que Lucía sostenía. «O sobre estas transferencias bancarias a cuentas que aparentemente no existen en los registros oficiales del ayuntamiento», continuó, mostrando otro documento. Mateo finalmente recuperó el habla. «No sabes de lo que estás hablando. Esos papeles no prueban nada». «Ah, pero sí que prueban», respondió Lucía con calma. «Y lo más interesante es que no son solo documentos. Mi madre también hizo algunas grabaciones de conversaciones que oyó mientras limpiaba el despacho de su padre». Víctor palideció visiblemente. Eso es invasión de la privacidad. Es inadmisible». «¿Sabe qué es inadmisible, señor Alarcón? Destruir la vida de una empleada leal porque vio cosas que no debería haber visto. Hacer chantaje silencioso para asegurarse de que nunca consiguiera trabajo en otro sitio. Dejar que una mujer honrada se hundiera en una depresión
porque sabía demasiado sobre los negocios sucios de su familia. Inés Alarcón se acercó, intentando intervenir. «Querida, creo que hay algún malentendido aquí». «No hay malentendido alguno, señora Alarcón», respondió Lucía firmemente. «Solo hay años de corrupción que mi madre documentó cuidadosamente antes de ser despedida». Víctor intentó un enfoque diferente, bajando la voz y acercándose a Lucía. «Mira, tal vez podamos resolver esto de forma civilizada. Si hay algún problema con lo que le pasó a tu madre, estoy seguro de que podemos encontrar una solución que sea buena para todos». «¿Qué tipo de solución?», preguntó Lucía, sabiendo ya cuál sería la respuesta. «Bueno, podemos reparar cualquier injusticia que tu madre haya podido sufrir. Puedo ofrecerle un empleo mejor, tal vez incluso ayudar con tus planes para la universidad. Podemos asegurar que tu familia tenga una vida confortable». Lucía miró alrededor del salón, viendo los rostros de los invitados que observaban la escena como si fuera un espectáculo. Por primera vez en la noche, sonrió. «Señor Alarcón, eso es exactamente lo que esperaba que dijera. Así es exactamente como personas como usted creen que funciona el mundo, ¿verdad? Creen que todo tiene un precio, que a toda persona se la puede comprar, que el dinero soluciona cualquier problema». Víctor intentó mantener el control de la situación. «Jovencita, no entiendes cómo funcionan las cosas en el mundo real». «Entiendo perfectamente cómo funcionan las cosas en su mundo, señor Alarcón. Pero aquí está la diferencia entre mi madre y yo. Yo no les tengo miedo». Lucía guardó los documentos en la carpeta, pero la mantuvo abierta para que todos vieran que había mucho más material allí. «No estoy aquí para ser comprada ni intimidada. Estoy aquí para avisarles de que el tiempo en que podían hacer lo que quisieran sin consecuencias se ha terminado». Víctor hizo un último intento, su voz ahora con un tono más amenazante. «Jovencita, no tienes idea de en qué te estás metiendo. Algunas cosas son más grandes de lo que puedes comprender». «Tiene razón», respondió Lucía sorprendiendo a todos. «Algunas cosas son de hecho más grandes de lo que yo puedo comprender sola. Por eso, no estoy sola». Miró en dirección a Marcos, que se había acercado discretamente y estaba registrándolo todo en su cuaderno. «La información que tengo aquí ya ha sido entregada a personas que saben exactamente qué hacer con ella. Periodistas, fiscales, personas que entienden muy bien cómo funciona la corrupción y cómo combatirla». Víctor siguió la mirada de Lucía y reconoció a Marcos inmediatamente. La expresión de su rostro cambió de arrogancia a algo cercano al pánico. «Marcos Limen», dijo Víctor, reconociendo al periodista. «Debería haberme consultado antes de creer en rumores infundados». Marcos se acercó cerrando el cuaderno. «Señor Alarcón, no son rumores, son evidencias documentadas, y después de la presentación de esta noche, tengo aún más claro que la historia que estoy investigando es cierta». Mateo finalmente comprendió la gravedad de la situación. «Papá, ¿qué está pasando aquí?». Lucía miró a Mateo, con una mezcla de lástima y determinación. «Lo que está pasando, Mateo, es que habéis subestimado a la familia equivocada. Pensasteis que podíais traerme aquí para divertiros a mi costa, para humillarme delante de todos estos invitados importantes». Hizo una pausa, observando los rostros impactados alrededor del salón. «Pero la verdad es que me habéis dado exactamente lo que necesitaba. Una audiencia. Una sala llena de personas influyentes de la ciudad que ahora saben que la familia Alarcón tiene secretos muy sucios». Víctor hizo un último intento desesperado. «Lucía, si no paras esto ahora mismo, puedo asegurarte que tu vida y la de tu madre se volverán aún más difíciles de lo que ya son». Lucía lo encaró directamente, y en aquel momento, todos en el salón vieron que ya no era la chica asustada que había entrado en la fiesta hacía unas horas. «Señor Alarcón, nuestra vida ya es difícil por culpa de lo que ustedes hicieron. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Ahora ya no estamos solas y ustedes ya no son intocables». Cerró la carpeta y caminó hacia la salida del salón, deteniéndose solo para girarse una última vez. «Gracias por la invitación a la fiesta, Mateo. Realmente ha sido una noche inolvidable para todos nosotros».
Lucía caminó por las calles de la ciudad con paso firme, sintiendo una sensación completamente nueva recorriendo sus venas. Era como si un peso de años se hubiera quitado de sus hombros. El aire nocturno nunca le había parecido tan puro, y por primera vez en mucho tiempo se sentía verdaderamente viva. La caminata de vuelta a casa le pareció más rápida que la de ida. Sus pensamientos volaban, repasando cada momento del enfrentamiento en la mansión Alarcón. La expresión de choque en el rostro de Víctor, el desespero mal disimulado de Inés, la confusión de Mateo al darse cuenta de que su plan se había vuelto totalmente contra él. Cuando llegó a casa, encontró a Rosa despierta en el sillón del salón, esperándola ansiosamente. El rostro de su madre estaba tenso por la preocupación, pero cuando vio entrar a Lucía por la puerta con una sonrisa genuina, sus ojos se llenaron de lágrimas de alivio. «¿Cómo ha ido, hija? ¿Has podido hacer lo que planeamos?» Lucía se sentó en el sofá al lado de su madre y le contó detalladamente todo lo ocurrido. Rosa escuchó cada palabra con atención y, a medida que su hija narraba los eventos de la noche, su expresión cambiaba de la ansiedad al orgullo y después a una especie de admiración que Lucía nunca había visto antes. «¿De verdad le dijiste todo eso a Víctor Alarcón, delante de todos los invitados?», preguntó Rosa incrédula. «Se lo dije, mamá, y no sentí miedo ni por un segundo. Era como si todas las palabras que tú nunca pudiste decir estuvieran saliendo por mi boca». Rosa sostuvo las manos de su hija, y por primera vez en meses Lucía vio un brillo de esperanza en los ojos de su madre. «Estoy tan orgullosa de ti, Lucía. Hiciste lo que yo nunca tuve el valor de hacer. Defendiste a nuestra familia, nuestra dignidad». Se quedaron hablando hasta tarde, planeando los siguientes pasos. Marcos había prometido ponerse en contacto al día siguiente para organizar una entrevista formal donde Lucía y Rosa pudieran presentar todas las evidencias de forma organizada. A la mañana siguiente, Lucía se despertó sintiéndose distinta. Durante semanas había cargado con el peso de los secretos y la responsabilidad, y ahora que todo se había revelado, se sentía sorprendentemente ligera. Rosa también parecía mejor, como si enfrentarse al pasado hubiera liberado algo dentro de ella. El teléfono sonó sobre las 10 de la mañana. Era Marcos, cumpliendo su promesa de llamar. «Lucía, anoche causaste un auténtico terremoto en la ciudad», dijo, y ella pudo notar la emoción en su voz. «Varias personas que estuvieron en la fiesta ya me han buscado queriendo dar testimonio. Parece que tu valor ha inspirado a otros a hablar sobre cosas que vieron, pero nunca se atrevieron a denunciar». Lucía sintió que el corazón se le aceleraba. «Eso significa que has iniciado algo mucho más grande que un simple enfrentamiento familiar. Puede que hayas comenzado una verdadera limpieza en la administración pública de la ciudad». Marcos concertó una cita para esa tarde en su redacción en Madrid. Quería documentarlo todo formalmente y asegurar que las evidencias fueran presentadas a las autoridades competentes de la forma correcta. Antes de ir al encuentro con Marcos, Lucía decidió pasar por el instituto para resolver algunas cuestiones prácticas. Ana la estaba esperando en la puerta, claramente agitada. «Lucía, todo el mundo habla de lo que pasó en la fiesta de los Alarcón anoche. Felipe, que es primo de Adrián, contó que montaste el mayor escándalo de la historia de la familia». Lucía sonrió discretamente. «Simplemente dije algunas verdades que debían ser dichas». «¿Pero eres consciente de que esto va a cambiarlo todo? La gente dice que Víctor Alarcón se pasó toda la noche haciendo llamadas, intentando controlar los daños, y Mateo ni siquiera ha aparecido por la universidad hoy». Durante el recreo, Lucía notó que las miradas de los otros estudiantes hacia ella habían cambiado por completo. Ya no había la indiferencia o el desdén disimulado de antes. Ahora había una mezcla de curiosidad, respeto e incluso admiración. Olga se le acercó al final de 1900, la jornada escolar visiblemente incómoda. «Lucía, yo quería pedirte perdón por lo de ayer. Sabía que Mateo estaba tramando algo, pero no imaginé que fuera tan serio». Lucía miró a la compañera que había participado en los planes para humillarla. «Olga,
La diferencia entre nosotras es que yo nunca intentaría humillar a nadie solo por diversión. Quizá deberías reflexionar sobre eso. Aquella tarde, Lucía y Rosa se dirigieron a Madrid para encontrarse con Marcos en su redacción. La oficina del periódico era modesta pero bulliciosa, con periodistas trabajando en sus mesas y teléfonos sonando constantemente. Marcos las recibió en una sala de reuniones donde pudieron hablar con privacidad. Había preparado una serie de preguntas cuidadosamente pensadas para documentar toda la historia de forma cronológica y verificable. Rosa, me gustaría que contaras con tus propias palabras cómo descubriste las irregularidades y por qué decidiste documentarlas, comenzó Marcos, encendiendo una grabadora. Durante las siguientes 2 horas, Rosa contó su historia con detalle. Explicó cómo se había dado cuenta gradualmente de que algo fallaba en los contratos que veía en el despacho de Víctor, cómo había empezado a prestar más atención a las conversaciones que presenciaba y cómo había tomado la difícil decisión de copiar documentos y grabar charlas. Sabía que estaba corriendo riesgos, pero también sabía que si no hacía nada, otras personas podrían salir perjudicadas en el futuro. Empresas pequeñas perdiendo contratos por favoritismos, dinero público desviado. No podía simplemente fingir que no sabía nada. Marcos hizo varias preguntas técnicas sobre los documentos y grabaciones, explicando cómo serían verificados por expertos antes de la publicación del reportaje. Tenéis que estar preparadas para lo que viene, advirtió. La familia Alarcón no va a aceptar esto pasivamente. Pueden intentar intimidaros, poneros demandas legales, campañas de difamación. Tienen recursos para complicaros mucho la vida. Lucía y Rosa se miraron. Era exactamente ese miedo el que había paralizado a Rosa durante todos aquellos meses. Marcos, dijo Lucía, nuestra vida ya estaba complicada. Al menos ahora tenemos la oportunidad de defendernos. Rosa asintió, sorprendiéndose a sí misma con su propia determinación. Mi hija me enseñó que el miedo solo nos hace prisioneras. Prefiero afrontar las consecuencias de decir la verdad que seguir viviendo con miedo a personas que se creen por encima de la ley. Marcos sonrió, claramente impresionado por la transformación que veía en Rosa. Entonces, sigamos adelante. Prometo que lo haremos de la forma correcta, con toda la protección legal posible. Una semana después se publicó en el periódico el primer reportaje sobre las irregularidades de la constructora Alarcón. La repercusión fue inmediata y mucho mayor de lo que cualquiera había anticipado. Otros medios de comunicación de la región empezaron a investigar el asunto y en pocos días el caso se convirtió en el principal tema de discusión en la ciudad. Víctor Alarcón intentó, inicialmente, desmentir las acusaciones a través de su gabinete de prensa. Pero a medida que se presentaban más evidencias y otras personas empezaban a dar testimonios confirmando irregularidades, la estrategia cambió para intentar minimizar los daños. La Fiscalía abrió una investigación formal y se enviaron auditores para examinar los contratos públicos de los últimos 5 años que involucraban a la constructora Alarcón. Para Lucía y Rosa, las semanas siguientes trajeron una mezcla de tensión y esperanza. Como Marcos había previsto, hubo intentos de intimidación por parte de abogados que representaban los intereses de la familia Alarcón, pero el apoyo de la prensa y de varias organizaciones de derechos humanos les dio la protección necesaria. Rosa empezó a acudir a un psicólogo especializado en traumas laborales y, poco a poco, fue recuperando su autoestima y confianza. Ver a su hija enfrentarse a sus mayores miedos había despertado en ella una fuerza que creía haber perdido para siempre. Lucía siguió trabajando en la librería, pero ahora con una perspectiva completamente distinta sobre su futuro. Varias organizaciones le ofrecieron becas de estudio para que pudiera cursar Derecho o Periodismo, áreas que despertaron su interés tras toda la experiencia vivida. Un mes después de la fiesta que había cambiado sus vidas, madre e hija estaban sentadas en el salón de casa cuando sonó el teléfono. Era Marcos, con una noticia que habían esperado ansiosamente.
La investigación de la Fiscalía ha encontrado evidencias suficientes para interponer varias demandas contra la constructora Alarcón y algunos funcionarios públicos implicados en la trama. Víctor Alarcón responderá por fraude en licitaciones y corrupción activa. Rosa cerró los ojos y respiró hondo, como si finalmente pudiera expulsar años de angustia acumulada. Lucía sostuvo la mano de su madre y ambas sonrieron. Además, continuó Marcos, el ayuntamiento ha anunciado que revisará todos los contratos de los últimos años y que creará nuevos mecanismos de transparencia para evitar que algo así vuelva a suceder. Cuando colgó el teléfono, Lucía miró a su madre y vio algo que no veía desde hacía mucho tiempo. Rosa estaba sonriendo de verdad, no solo intentando parecer bien por ella. «Mamá, lo hemos hecho. Lo hemos logrado». «No, hija mía valiente. Tú lo has logrado. Tú hiciste lo que yo no tuve fuerzas para hacer. Lo hicimos juntas, mamá, y ahora sabemos que cuando enfrentamos nuestros miedos, descubrimos que somos más fuertes de lo que imaginábamos». Aquella noche, por primera vez en meses, las dos dormirían tranquilas, sabiendo que habían encontrado su voz y que nunca más permitirían que nadie las silenciara a través del miedo. Fuera, el mundo seguía siendo el mismo, complejo, a veces injusto, aún lleno de personas que intentaban usar el poder para beneficiarse a costa de los demás. Pero dentro de aquella pequeña casa, dos mujeres habían descubierto que el valor, incluso cuando surge de la desesperación, puede ser la fuerza más poderosa de todas. Y en algún lugar de la ciudad, otras personas que habían presenciado la transformación de Lucía empezaban a preguntarse si ellas también tendrían la fuerza necesaria para librar sus propias batallas, inspiradas por el ejemplo de una chica de 17 años que se negó a ser silenciada. Habían pasado 6 meses desde la noche que lo cambió todo para Lucía y Rosa. El otoño había llegado a la ciudad, trayendo consigo una atmósfera de renovación que reflejaba perfectamente las transformaciones ocurridas en sus vidas. La pequeña casa donde vivían tenía ahora un aire completamente distinto. Rosa había vuelto a cuidar el jardín, plantando flores coloridas que daban vida al patio que había estado abandonado tanto tiempo. Las ventanas permanecían abiertas durante el día, dejando entrar luz y aire fresco que parecían simbolizar la libertad que ambas habían conquistado. Rosa había conseguido un nuevo empleo en una empresa de limpieza que prestaba servicios a organismos públicos. Irónicamente, su trabajo ahora consistía en asegurar que los ambientes gubernamentales estuvieran limpios y organizados, una metáfora perfecta de lo que ella había ayudado a hacer con la administración de la ciudad. El sueldo era mejor que el que recibía en casa de los Alarcón y, lo más importante, era tratada con respeto y dignidad. «Sabes, Lucía», dijo Rosa una mañana de sábado mientras preparaban el desayuno juntas, «nunca imaginé que perder mi antiguo empleo pudiera ser lo mejor que me ha pasado». Lucía sonrió, observando cómo su madre parecía más joven y vivaz de lo que recordaba haberla visto en años. A veces lo que parece el fin de algo es en realidad el comienzo de algo mucho mejor. La vida escolar de Lucía también había cambiado drásticamente. Se había convertido en una especie de leyenda local, conocida como la chica, que había desafiado a una de las familias más poderosas de la ciudad y había vencido. Los profesores la trataban con un nuevo respeto, y compañeros que nunca se habían interesado por ella ahora buscaban su opinión sobre diversos temas. Ana seguía siendo su mejor amiga, pero ahora también estaba Pedro, un chico de 18 años que estudiaba en una escuela técnica y que se había interesado por Lucía tras oír su historia a través de amigos comunes. Era diferente a los chicos que ella conocía, más maduro, interesado en cuestiones sociales y completamente fascinado por el valor que ella había demostrado. «Eres inspiradora», le había dicho en una de sus primeras citas, «no solo por lo que hiciste, sino por la forma en que sigues siendo la misma persona humilde y decidida de antes». La relación entre ellos crecía de forma pausada y natural. A Pedro no le importaba que Lucía trabajara en la librería o viniera de una familia humilde.
De hecho, admiraba su ética de trabajo y sus valores familiares. El destino de la familia Alarcón había sido muy diferente. Víctor se enfrentaba a múltiples procesos penales y civiles. La constructora había perdido todos los contratos públicos y estaba al borde de la quiebra. Inés se había mudado a Madrid, intentando reconstruir su vida lejos de los escándalos que ahora definían el apellido de la familia. Mateo había abandonado la universidad y también se había mudado lejos de la ciudad. Según los rumores, intentaba encontrar trabajo en otras ciudades donde el nombre de la familia aún no fuera sinónimo de corrupción y deshonestidad. La mansión donde Rosa había trabajado tantos años estaba vacía, con carteles de «Se vende», que nadie parecía interesado en mirar. La propiedad se había convertido en un símbolo de las consecuencias de la arrogancia y la falta de ética. Marcos, el periodista que había ayudado a dar voz a la historia de Lucía y Rosa, había ganado varios premios por su investigación. Se mantenía en contacto regular con ellas, no solo profesionalmente, sino como un amigo genuino que admiraba la valentía que ambas habían demostrado. «No tenéis idea del impacto que habéis tenido», les dijo durante una visita reciente. «Otras personas en varias ciudades han empezado a denunciar tramas similares. Habéis inspirado una ola de transparencia y valor que va mucho más allá de esta región». Para Lucía, quizá el cambio más significativo había sido interno. Había descubierto una pasión por el periodismo de investigación y por los derechos humanos. Varias universidades le habían ofrecido becas completas, impresionadas no solo por sus notas, sino por su historia personal y su compromiso con la justicia social. Había elegido una universidad pública, en Madrid, donde podría estudiar periodismo. Era una oportunidad que nunca habría imaginado posible unos meses antes. «Tengo miedo de dejarte sola, mamá», confesó Lucía una tarde mientras organizaban los documentos de la matrícula universitaria. «Hija mía, no voy a estar sola, voy a estar libre, y tú no me estás dejando, estás volando. Es exactamente lo que siempre quise para ti». Rosa había madurado mucho durante aquellos meses. La terapia la había ayudado a entender que su experiencia como empleada doméstica, aunque traumática al final, también le había dado perspectivas valiosas sobre las desigualdades sociales y la importancia de la dignidad en el trabajo. Había empezado a involucrarse con organizaciones que defendían los derechos de los trabajadores domésticos, compartiendo su experiencia para ayudar a otras personas que pudieran estar pasando por situaciones similares. «He descubierto que tengo mucho que ofrecer», le dijo a Lucía en una de sus charlas nocturnas. «Todos esos años observando cómo se comportan los poderosos me han dado una perspectiva única sobre cómo funciona el sistema». Una tarde de domingo, exactamente 7 meses después de la fiesta que cambió sus vidas, Lucía y Rosa caminaban por el centro de la ciudad cuando se toparon con Víctor Alarcón saliendo de un edificio de oficinas. Estaba visiblemente desmejorado. Su ropa cara había sido sustituida por trajes sencillos y cargaba una carpeta que sugería que estaba buscando empleo. Por un momento, los tres se miraron en silencio. Víctor pareció considerar si debía acercarse o no. Finalmente caminó hacia ellas. «Rosa, Lucía», dijo, con una voz muy diferente al tono autoritario que solía usar. «Yo quería pediros perdón». Rosa y Lucía intercambiaron miradas. Era algo que nunca esperaron oír. «Sé que lo que te hice, Rosa, fue injusto y cruel. Y Lucía, tenías razón en todo. Me perdí en el poder y olvidé que nuestras acciones tienen consecuencias». Rosa fue la primera en responder. «Señor Alarcón, acepto sus disculpas, pero espero que entienda que no cambian lo ocurrido, solo muestran que tal vez ha aprendido algo». Víctor asintió, claramente avergonzado. «Espero que podáis tener la vida que merecéis. Sois personas muy valientes». Después de que él se alejara, Lucía le preguntó a su madre cómo se sentía tras el encuentro. «Extrañamente en paz», respondió Rosa. «Ya no siento rabia, solo alivio, como si todo se hubiera completado finalmente». Aquella misma noche, sentadas en el porche de casa mirando las
Estrellas, madre e hija reflexionaron sobre el extraordinario viaje que habían vivido. Lucía, cuando tenía tu edad, soñaba con cambiar el mundo, pero me convencí de que personas como nosotras no teníamos ese poder, dijo Rosa. Tú me has demostrado que estaba equivocada. Mamá, tú me diste todas las herramientas que necesitaba. La honradez, el valor, la determinación. Yo solo usé lo que tú me enseñaste. ¿Y ahora? Lucía miró al cielo estrellado, pensando en el futuro que se abría ante ella. Ahora seguiremos. Tú luchando por los derechos de los trabajadores, yo aprendiendo a contar historias que necesitan ser contadas. Seguiremos demostrando que las personas comunes pueden hacer cosas extraordinarias cuando deciden no aceptar la injusticia. Rosa sostuvo la mano de su hija. Estoy tan orgullosa de la mujer en la que te has convertido. Y yo estoy orgullosa de la mujer que siempre has sido, mamá. Solo necesitábamos descubrir nuestra fuerza. Mientras la noche avanzaba, permanecieron allí, planeando el futuro con una esperanza y determinación que habían creído perder para siempre. El mundo alrededor seguía teniendo sus problemas, sus injusticias, sus poderosos que intentaban oprimir a los débiles, pero ahora sabían que tenían el poder de defenderse. Y, en algún lugar de la ciudad, otras personas que habían oído la historia de la chica que desafió a los Alarcón empezaban a preguntarse si ellas también podrían encontrar el valor para enfrentar sus propias batallas. La historia de Lucía y Rosa se había convertido en algo más que una victoria personal. Se había convertido en un símbolo de que, incluso en las circunstancias más difíciles, la verdad y el valor pueden prevalecer sobre el poder y la intimidación. Y eso, sabían, era solo el comienzo. Habían pasado 2 años desde aquella noche transformadora en la mansión Alarcón. Lucía estaba ahora al final de su 2.º año de periodismo en la Universidad de Madrid y se había convertido en una de las estudiantes más respetadas de su promoción. Sus profesores solían usar su caso como ejemplo de periodismo de investigación aplicado a la práctica, y se había ganado una reputación como alguien que no temía confrontar la verdad, por muy incómoda que fuera. Durante esos 2 años, había mantenido contacto regular con Marcos, quien se había convertido no solo en un mentor profesional, sino en una figura paternal en su vida académica. Él la había presentado a otros periodistas de investigación, y Lucía ya había participado en varios reportajes menores durante sus prácticas, demostrando siempre la misma determinación que mostró aquella fatídica noche. Rosa, por su parte, se había transformado en una activista respetada por los derechos de los trabajadores domésticos. Su experiencia personal y su capacidad para articular las injusticias que había vivido la convirtieron en una voz poderosa en conferencias y debates sobre derechos laborales. Había ayudado a crear una asociación local que ofrecía apoyo legal y psicológico a empleados domésticos que enfrentaban situaciones de abuso o explotación. El trabajo que Rosa hacía ahora le daba un propósito que nunca imaginó posible. Viajaba regularmente a otras ciudades, dando charlas y ayudando a organizar grupos de apoyo. Su propia experiencia de superación inspiraba a otras personas que habían pasado por situaciones similares. La transformación en la ciudad había sido profunda y duradera. El escándalo de los Alarcón había llevado a una remodelación completa de los procesos de licitación pública. Se implementaron nuevos mecanismos de transparencia y se creó un comité ciudadano para supervisar todos los contratos públicos. La corrupción, que se había normalizado durante décadas, ahora se enfrentaba a una vigilancia constante. Víctor Alarcón había cumplido 18 meses de prisión en régimen de 3er grado, y ahora trabajaba como contable en una pequeña empresa familiar. Su fortuna había sido confiscada para resarcir a las arcas públicas y vivía en una modesta casa alquilada a las afueras de la ciudad. Según Marcos, que se lo encontraba ocasionalmente, Víctor parecía genuinamente arrepentido y estaba intentando reconstruir su vida basada en valores diferentes a los que había practicado durante décadas. Mateo se había graduado en administración en una universidad de otra comunidad, usando el apellido de su madre para evitar asociaciones con el escándalo familiar.
Trabajaba como asistente administrativo en una empresa de tamaño medio, y según las pocas informaciones que le llegaban a Lucía a través de conocidos comunes, parecía estar intentando vivir una vida completamente distinta a la que llevó en su juventud. Inés se había mudado definitivamente a Madrid, donde trabajaba como recepcionista en una clínica médica. El cambio radical en su situación financiera había sido devastador al principio, pero con el tiempo había encontrado cierta paz en la sencillez de su nueva vida. La mansión de la familia Alarcón finalmente se había vendido, pero solo después de que el precio fuera drásticamente reducido. El nuevo propietario, un empresario, de otra ciudad que desconocía la historia del lugar, había contratado precisamente a la empresa donde Rosa trabajaba para realizar la limpieza y el mantenimiento de la propiedad. Rosa había aceptado el trabajo, viendo en ello una oportunidad de confrontar simbólicamente su pasado. Fue surrealista entrar de nuevo en esa casa, le contó Rosa a Lucía en una de sus charlas telefónicas semanales. Pero también fue liberador. Ya no era la empleada silenciosa e invisible. Estaba allí como dueña de mi propio destino. Durante las vacaciones de verano entre el segundo y tercer año de carrera, Lucía regresó a casa para pasar unas semanas con Rosa. La ciudad había cambiado visiblemente. Se habían abierto nuevos comercios, había más transparencia en los procesos gubernamentales y la gente parecía tener más confianza en las instituciones públicas. Ana, su amiga de la infancia, se había convertido en profesora y a menudo usaba la historia de Lucía como ejemplo para sus alumnos sobre el valor cívico y la importancia de defender la verdad. Pedro, que se había hecho ingeniero, mantenía una relación sólida con Lucía, apoyando sus sueños profesionales y visitándola regularmente en Madrid. ¿Sabes que nuestra historia se ha convertido incluso en caso de estudio en una universidad pública?, le contó Ana animadamente durante un almuerzo. Un profesor de ciencias políticas está usando lo que pasó aquí como ejemplo de cómo acciones individuales pueden generar cambios sistémicos. Fue durante esa visita de verano cuando Lucía recibió una llamada inesperada de Marcos. Se había puesto en contacto con él una productora de documentales que quería rodar una película sobre el caso Alarcón y el impacto que había tenido en la transparencia gubernamental de la región. «Lucía, quieren que tú y Rosa participéis en el documental», explicó Marcos. «Sería una oportunidad para mostrar a todo el país cómo el valor individual puede marcar la diferencia». Rosa dudó al principio. «No sé si quiero volver a repasar todo aquello, hija». «Mamá, quizá esta sea nuestra oportunidad de inspirar a otras personas que estén pasando por situaciones parecidas. Nuestra historia puede dar fuerzas a alguien que necesite valor». Tras mucho reflexionar, ambas aceptaron participar en el documental. Las grabaciones se realizaron durante el otoño y, para sorpresa de todos, Víctor Alarcón también aceptó ser entrevistado. Quería, según sus propias palabras, asumir públicamente la responsabilidad por los errores cometidos y pedir perdón no solo a Rosa y Lucía, sino a toda la comunidad. Durante su entrevista, Víctor habló abiertamente sobre cómo el poder había corrompido su sentido ético. «Me convencí de que, porque podía hacer ciertas cosas, eso significaba que debía hacerlas. Perdí de vista el hecho de que cada decisión mía afectaba a vidas reales de personas reales». La entrevista más emocionante, sin embargo, fue la conjunta entre Lucía y Rosa. Sentadas una al lado de la otra en el salón que había sido testigo de tantas conversaciones importantes en los últimos años, narraron su viaje desde el momento en que Rosa fue despedida hasta la transformación que ambas habían experimentado. «Lo que aprendí es que el silencio ante la injusticia es una forma de complicidad», dijo Rosa ante las cámaras. «Durante años pensé que mi papel era ser invisible, no causar problemas. Mi hija me enseñó que a veces causar el problema adecuado es lo más importante que podemos hacer». Lucía añadió: «Nuestra historia no trata de venganza o rabia, trata de dignidad y de lo que ocurre cuando decidimos que merecemos ser tratadas con respeto. Trata de descubrir que las personas comunes pueden hacer cosas extraordinarias». El documental se estrenó al año siguiente y ganó varios premios en festivales de cine. Lo más importante
fue que inspiró la creación de una red nacional de apoyo para trabajadores que enfrentaban situaciones de abuso o corrupción en sus empleos. Al final de su tercer año de carrera, Lucía recibió una oferta para hacer prácticas en el mismo periódico donde trabajaba Marcos. Era la oportunidad de sus sueños, pero significaría retrasar su graduación un semestre para dedicarse de lleno a las prácticas. «Ve, hija mía», le dijo Rosa sin dudarlo cuando Lucía le contó la oferta. «Has nacido para esto. Yo estaré aquí cuando vuelvas y estaré orgullosa de cada historia importante que escribas». Durante su último día en casa antes de empezar las prácticas, Lucía y Rosa caminaron hasta la antigua mansión de los Alarcón, ahora reformada y habitada por la nueva familia. El jardín estaba florido, había niños jugando en el patio y la atmósfera era completamente distinta a la que Rosa recordaba de sus años trabajando allí. «¿Sabes qué es lo que más me impresiona?», comentó Rosa, observando la casa. «No es que lográramos derribar a una familia corrupta, es que descubrimos quiénes somos realmente en el proceso. ¿Y quiénes somos nosotros, mamá?». Rosa sonrió, mirando a la hija que se había convertido en una joven fuerte y decidida. «Somos personas que no aceptan la injusticia, que luchan por lo que es justo y que saben que nuestra voz tiene poder. Somos exactamente quienes siempre debimos ser». Aquella noche, durante su última semana en casa por un tiempo, Lucía escribió en su diario una reflexión sobre todo el camino que habían recorrido. «Hace 4 años, yo era una chica de 17 años que trabajaba en una librería para ayudar a mantener a una familia destruida por la injusticia. Hoy soy una joven periodista a punto de empezar una carrera dedicada a exponer la verdad y defender los derechos de aquellos que no tienen voz. Mi madre siempre me decía que las mayores transformaciones empiezan con pequeños actos de valor. Tenía razón. Lo que empezó como un intento desesperado de confrontar a nuestros opresores se convirtió en un viaje de descubrimiento personal que cambió no solo nuestras vidas, sino toda una comunidad. Aprendí que el valor no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar del miedo. Aprendí que la verdad es más poderosa que el dinero o la influencia política. Y aprendí que las personas comunes como nosotros podemos, sí, cambiar el mundo cuando decidimos que no vamos a aceptar más lo inaceptable. La chica que entró en aquella fiesta hace 4 años cargando documentos en un bolso sencillo no imaginaba que estaba iniciando una transformación que resonaría durante años. Pero quizás sea así como ocurre todo cambio importante, empezando con alguien que decide que ha llegado la hora de dejar de aceptar y empezar a actuar. Nuestra historia aún se está escribiendo. Mi madre sigue luchando por los derechos de los trabajadores. Yo estoy empezando mi carrera periodística y en Minonesin, algún lugar hay otras personas descubriendo que ellas también tienen el poder de enfrentar sus propias injusticias. Este es el verdadero legado de lo que vivimos, la comprensión de que el cambio es posible, de que el valor es contagioso y de que cuando una persona decide luchar por la verdad, inspira a otras a hacer lo mismo. A la mañana siguiente, cuando Lucía partió hacia Madrid para empezar sus prácticas, Rosa estaba en el porche despidiéndola con una sonrisa radiante. No era una despedida triste, sino una celebración. Su hija estaba volando, exactamente como siempre había soñado que ocurriría. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que el viaje de valentía de Lucía y Rosa haya tocado profundamente vuestros corazones. Esta historia nos recuerda que, incluso cuando todo parece perdido, la determinación y la verdad pueden transformar nuestras vidas de maneras inimaginables. Si esta narrativa ha despertado emociones en ti, no dejes de suscribirte a nuestro canal para seguir más historias que celebran la fuerza del espíritu humano. Haz clic en el botón de me gusta si el valor de Lucía también te ha inspirado y cuéntanos en los comentarios qué parte de la historia te ha marcado. Más, prepárate, pues pronto traeremos nuevas historias de superación que te harán creer aún más en el poder de la transformación. Tu presencia aquí marca la diferencia en nuestro camino de contar historias que realmente importan.